Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy Rocío Muñoz, aquí acompañándoles con temas de nuestra historia nacional chilena, los ritos asociados a muchos procesos. Vamos a hablar el día de hoy, como siempre, en el marco de nuestra cultura, de nuestro patrimonio aquí en este espacio. Me acompaña hoy día el historiador Cristóbal García Huidobro, académico además de la Universidad de Santiago. Qué gusto tenerte aquí, Cristóbal. Alguna vez habíamos conversado solamente en radio, hoy estamos en radio y televisión. Así que, muchas gracias por la invitación. Bien. Aquí se da una interacción diferente, ¿eh? Me encanta. Porque nos vemos partiendo con eso. No, me encanta la radio. Yo por siempre soy radio lover, pero la tele también, por supuesto, sobre todo para quienes nos ven, también es muy interesante, entretenida. Sobre todo en esta época tan audiovisual en la que estamos y de la que eres parte, porque muchas personas te conocen porque te siguen en redes sociales. O también tengo un programa de radio, pero no vamos a decir dónde porque vamos a hacerle competencia a la radio de los USACH. Pero sí, y es bien entretenido porque ahí tú te das cuenta que la gente tiene hambre de historia, le gustan estos temas y está bien. Yo creo que es bueno eso, porque en el fondo, un dato, hace una semana atrás partí las clases y claro, mis alumnos, la última vez que vieron las materias que nosotros vemos en clase fue como en sexto básico. Entonces, al final igual es triste porque tenéis que volver a enseñarles rudimentos de cosas históricas que 10 años después. Duele un poco. Y además, los cabros no lo han visto en 10 años. Entonces, pero bueno, de eso se trata la aventura del conocimiento. Cristóbal, ¿y le haces clases a futuros historiadores o otras profesiones? Hago clases en la Facultad de Derecho de la universidad. Y usualmente en primer año. Tengo un cargo administrativo también, pero da lo mismo. Eso ese no es entretenido. Lo entretenido es hacer las clases. Y nada, pues los alumnos de primer año son los más desafiantes porque en el fondo el primer año es el primer año es un año de formación, de establecer cimientos, bases, ¿no es cierto?, primordiales para lo que va a ser la construcción del trabajo jurídico y bueno, yo hago historia del derecho, así es que ahí trato de hacerlo lo más didáctico y entretenido posible y el ramo igual da para harto, así es que es bien, bien entretenido. Según dicen los abogados, lo más difícil o latero es lo que tiene que ver con la historia, con el derecho romano, ¿no? Que también pasa la historia de las leyes. Es más difícil porque, es otra concepción del derecho. Pero uno puede hacerlo entretenido, simpático. Mira, piensa tú que yo en 3 meses y medio tengo que condensar 3.500 años de historia humana y eso es historia 1. Entonces, en historia 2, su resto con respecto a historia de Chile. Pero la idea es siempre tratar de caminar con 2 piernas. Una parte... la parte jurídica, que es propia de la formación, pero también una parte histórica que en el fondo es hueso y músculo. Es la estructura del hueso es en definitiva lo jurídico, pero lo que hace funcionar en definitiva la máquina son los músculos que se contraen y se desplazan, ¿no es cierto? Y que te permite caminar, ponte tú. Y yo lo miro así, yo creo que coexisten ambas disciplinas, al menos en el ramo que hago yo, y que es bien, bien interesante porque, claro, de repente alguien puede decir, chita, que lata aprenderse la historia y el código civil o cosas por el estilo, pero no, porque te entrega un contexto social, político, económico de una época particular y por qué se escribió de esa manera y no de otra, y así con 1000 cosas más. Asimismo, si lo pensamos hacia el futuro, lo que ha pasado aquí con la Constitución, que no llegó a ninguna parte aquí, pero... Dos constituciones, pero por supuesto, más interesante que eso es todo este contexto social que en torno a eso. Que por lo demás, ojo, que de repente la gente dice, ay, no, esta no es la primera vez que vamos a votar por una constitución y no se aprueba, o que hay constituciones que quedaron al garete. Hay harto estudio, harto trabajo hecho sobre el tema. Lo que pasa es que fue todo muy rápido y muy junto, todo al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, y además entre el estallido social, la pandemia, todo de alguna manera como que, no sé si enturbió o agrió el ambiente, pero era difícil conseguir algo distinto a lo que se logró, digámoslo, en los 2 resultados de los plebiscitos. Pero
Pero bueno, en fin, hay una tradición republicana que se sostiene en el tiempo y que es más grande que cualquier constitución que tú vayas a escribir, que es hasta cierto punto accidental a la época que se está redactando. Bueno, no es el tema en el que vamos a profundizar no hoy, es el pero tema, por si acaso. No. me acordé de una noticia que estaba leyendo estos días, que es la Constitución en Francia, que ahora iba a incluir el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Bueno, en fin, de todas formas emocionante, yo creo, como todavía podemos ser parte de eso, porque a veces, como tú decías en la historia, pensamos que son cosas que quedaron escritas hace 200 años y que no hay forma de cambiarla, y no es así. O sea, por lo menos para nosotros. Anda a decirle eso a los gringos. Los gringos han hecho 26 reformas en su constitución en 200 y tantos años. Claro. Y cambiar la constitución es todo un tema en países como los anglosajones. Entonces, para nosotros el tema es... En realidad la constitución es indiciaria. Es como la regla primaria, básica. Lamentablemente hoy día hay todo un tema en el constitucionalismo que hace como que todo tiene que estar en la Constitución, cosa no que entorpece todo. Pero ahí, nuevamente, hay un buen juego entre Constitución y ley, en fin, incluso, no tanto en Chile, pero en otras partes sí, entre Constitución y costumbre también. Pero bueno, eso ella es otro tema. Pero sí, debiera ser como los 10 mandamientos y luego de ahí derivaran las leyes. Hay cosas que no necesitábamos cambiar la Constitución para que cambien en todo caso. Yendo a nuestro tema, en este día en el que estamos hoy, históricamente, y ahí preguntarte desde cuándo es históricamente, se dan los cambios de mando. Aquí en Chile, marzo es un mes en el que empieza el año, al fin y al cabo. Claro. Porque por mucho se nos que aparece empiece, marzo claro, a todos. Por mucho que empiece el 1 de enero formalmente en el calendario, como que hay un limbo enero y febrero, y ya cuando la gente se pone las pilas, hay que entrar a clase, hay que volver de vacaciones, entrar a la universidad, etcétera, hasta las decisiones grandes, todas se dejan para marzo. Entre esas... que asuman los presidentes. Sí. ¿Desde cuándo que situamos el 11 de marzo como esa fecha? Lo que pasa, el 11 de marzo se computa respecto al 11 de septiembre. ¿Por qué? Ya. Cuando se aprueba la Constitución del 80, un 11 de septiembre de 1980, la Constitución entra en vigor 6 meses después. Si tú cuentas, 11 de marzo del año 81. Y desde ese momento la Constitución entra en vigor. Y por lo tanto, cuando asume el presidente Elwin, luego de la restauración democrática en nuestro país, se establece el 11 de marzo, nuevamente como la fecha de la cual parte todo en la Constitución, como la fecha para los cambios de mando. Pero no siempre ha sido así, porque bajo el imperio de la Constitución del 25 la fecha era otra, y que duró re poco por diversos motivos, bajo el imperio de la Constitución del 33 también. Entonces, al final, todo queda de una forma u otra sujeto a la contingencia. ¿Ya? Lo interesante, y eso creo yo que es lo que más importa, es que la ceremonia y la historia detrás del cambio de mando es lo que permanece y perdura. Da lo mismo la fecha. Es lo mismo, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, erradamente, le llamo a la cuenta pública, al discurso que hace el presidente de la República una vez al año, el discurso del 21 de mayo. Pero hace harto rato que dejó de ser el 21 de mayo, cierto, y ahora es el 1 de junio, que de hecho volvió a lo que era originalmente hace casi 200 años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque era como la mitad del año y ahí se iniciaba el periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, bajo el imperio de la Constitución del 33, pues de 1833. Y se dejó el 1 de junio. Y esto por un tema logístico, porque el 21 de mayo además estaba el discurso en el Congreso y después había que ir al desfile de las glorias navales. Entonces, al final se separaron las fechas. Claro, era mucho. Y por lo tanto, lo que importa acá es que la ceremonia de traspaso de mando se mantiene y se ha mantenido casi ininterrumpida a lo largo de nuestra historia. Bueno, hay ahí algunas, me acuerdo así rápidamente, y yo creo que está como en la memoria más reciente, después del terremoto del 2010. Sí. Entonces hubo esta ceremonia un poco... movida. Claro. Ver a líderes mundiales tratando... Oye, cuando era Cristina Kirchner, casi hubo que agarrarla para que no saliera arrancando el Salón de Honor. O, por ejemplo, está Evo Morales con el presidente de Paraguay, que era Lugo, y que estaban así como mirando cómo se movía. Hay una... No es una araña, pero es una lámpara súper grande, claro, la que está en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, y se movía así para un lado. Porque esa réplica fue un 7-8. Es un terremoto en cualquier lado, mientras que acá en Chile es como...
Así. No se me ocurre otra forma. Es como, ya, sí, está fuerte. Además yo no vivía aquí, me salvé. Yo estaba fuera de Chile. Nos salvamos. Nos salvamos. Yo el terremoto del 2010, yo estaba estudiando mis estudios de doctorado y de repente, me caché lo antiguo, yo tenía un ritual. Yo buscaba, primero abría todas las páginas de los diarios chilenos para ver cómo estaba Chile. Todas caídas. Y yo, ya está fallando el internet mugrosa de esta universidad. Y la cuestión es que de repente me conecto a Facebook y de repente una amiga que estaba en Texas estudiando me dice, oye, ¿supiste lo que pasó en Chile? Cuando me dicen eso es como, ya, tiene que haber sido algo grande, porque para mí eran las 8 de la mañana, en Santiago eran las 5, ponte tú. Y me cuentan, y yo así como, no, tratando de comunicarme con mi familia, pero bueno, no pasó nada, menos mal, para los míos. Aquí estamos y aquí está todo nuestro círculo de amor. Claro. Pero bueno, pasa vamos a decirle como, si se quiere, chascarro de alguna manera de las reacciones de los presidentes que vinieron a ese cambio de mando. Quiero que sigamos hablando, como tú decías, del rito en sí, de por qué se usan ciertas cosas, cierto quién va primero, después la mano, en fin, la banda presidencial, todo eso al regreso de esta pausa. Hoy estamos conversando aquí en el programa de esa fecha tan solemne como es el 11 de marzo, cambio de mando, cuando comienza un nuevo gobierno. Todavía nos faltan un par de años. Cristóbal nos contaba, estábamos recordando ese 11 de marzo de 2010 con lo que ocurría ahí, nuestras visiones personales. Vamos al cambio de mando independiente del año. Decías desde Elwin ya que se viene utilizando esa fecha. No sé si se han ido incorporando cosas. ¿Cómo una persona que recién asume en democracia después de tantos años, como cuál fue la inspiración para esa primera ceremonia? Mira, a ver, ¿cómo se arma el rito? Lo que pasa es que la ceremonia en sí misma no ha cambiado mucho en 150 años aproximadamente. Entonces, aquí no hay que inventar la rueda. No, si no está roto, no lo arregles. Quizá lo único que ha cambiado realmente es cómo se viste la gente. Antes tú ibas de frac, levita, sombrero de copa, ¿me entendí? Guantes, humita blanca, es decir, lo más elegante posible. Pero a partir de la década de los 70 eso se dejó y hoy día ni a hablar, pues. Pero los elementos básicos, en el fondo, que la persona que sale del gobierno y la persona que entran están en la ceremonia. Hay una discusión, bueno, no una discusión, hay una gran pregunta de quién inviste a quién, ya que eventualmente va a ser el presidente del Senado el que inviste al presidente entrante. Durante el periodo que nosotros tuvimos directores supremos, nunca hubo un cambio de mando. Pacífico, por lo menos, porque nosotros tuvimos director supremo un Chile independiente, O'Higgins, y después a Freire, y Freire asumió en el fondo de mano de un golpe de Estado dirigido por las provincias de Chile contra O'Higgins, que tiene que salir después al exilio, y después Freire renuncia y se crea el cargo de presidente de la República. Entonces recién, yo te diría que bajo el imperio de la Constitución del 33 tú tienes un cambio de mando, y eso va a ser de Prieto a Bulnes, porque Prieto es electo dos veces, entonces no se va a cambiar me acordé de un ¿cómo se llama? De un chiste de Coco Legrand que decía que pasaba si Pinochet ganaba el sí y el no, entonces ¿qué? Se iba a traspasar el mando frente a un espejo, así. Entonces lo mismo, ¿cómo tú traspasas el mando a alguien cuando es reelecto? Entonces sería de Prieto a Bulnes, ¿no? El primer cambio de mando así formalmente. Y si tú te fijas, no ha cambiado mucho. Llega el presidente saliente, ¿no es cierto? Es el primero en llegar. Y el primero en llegar de las autoridades más importantes, porque ya están todos los miembros de las cámaras, de los poderes constituidos, entiéndase el poder legislativo, el poder judicial, los ministros de Estado, que en esta época, en la década de 1830, eran mucho menos, hoy día tenemos 20 y tantos ministerios, en esa época habían como 4 o 5. Y después viene el presidente entrante, y es el que se recibe, bravo, en fin. Que hay comités que los reciben, que el comité de pórtico, el comité de sala, ¿no es cierto? Y que son los que llevan al presidente de la República electo a la testera donde se va a hacer la ceremonia. Es una sesión siempre del Congreso Pleno,
¿ya? Entonces, por eso tú ves que el presidente del Senado abre la sesión, como es la Cámara Alta, y se abre en nombre de Dios, ¿no es cierto?, la sesión, y se lee el acta anterior, se lee ¿cómo se llama?, la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, que es el que en el fondo determina que Pedro, Juan o Diego, o quien sea, ha sido electo o electa como presidente de la República, y que se va a proceder a la ceremonia. Ceremonia que por lo demás no está escrita en ningún lado. No hay, esto es pura No hay un costumbre. guión. Nada. O sea, hay un guión, pero ¿podría ser distinto? Sí. O sea, hay ciertas cosas que tienen que estar. Uno, primero, que el presidente de la República que entra al cargo jura o promete, ¿ya? Y el juramento está establecido en la Constitución, así que el presidente ni siquiera lo recita. El presidente simplemente llega y dice, sí juro, sí prometo, aunque hay algunos presidentes que le agregan un colofón, como lo hizo Sebastián Piñera durante su primera administración, que tomando el antiguo juramento de los presidentes de la República, trata de emular la frase final, porque antes tú te lo tenías que aprender de memoria. Y como había unión entre Iglesia y Estado, era yo, Juan Pérez, juro por Dios y su santo evangelio, hacer cumplir la Constitución y la ley de la República de Chile, conservando su integridad territorial, en fin, y terminaba con sea así Dios en mi defensa y si no me lo demande, ¿ya? Y Piñera termina con esa frase. Pero lo importante es que el presidente simplemente dice sí. Bueno, sería raro que dijera que no, aunque había un caso. ¿Tú te imaginas, Rocío, un caso donde el presidente de la República fue amenazado con ser traído con grillete al Congreso para obligarlo a jurar? Ya les voy a contar ese caso. Pero para terminarlo... Como llegar al altar y que arranque. O sea, imagínate no vamos a hablar de política, pero cuánto personaje iría cantando y bailando para asumir como presidente. Claro. Pero hubo uno que hubo que amenazarlo y no fue igual. No fue igual. Pero bueno, para terminar el tema de la ceremonia, lo primero del juramento, las firmas dentro del acta que se levanta ahí, y finalmente la entrega de las insignias del mando, ¿ya? Que son fundamentalmente dos. Bueno, en realidad es una, pero son dos. Uno es la banda presidencial, que es un adorno, no es lo relevante. Y dos, la piocha de O'Higgins, que no es de O'Higgins, pero se le llama tradicionalmente la piocha. Importante aclarar eso. Que no. Hay toda una historia, bueno, la que actualmente existe fue hecha durante el régimen del general Pinochet, porque la original se perdió en el bombardeo a La Moneda, como muchas cosas que se perdieron, porque La Moneda era una especie de museo en esta época, que aquí voy a hacer la crítica, todo debería haber estado en el Museo Histórico Nacional. No entiendo por qué no estaba ahí. El acta de independencia debería estar en un museo, no en La Moneda. Claro. O una pinacoteca hermosa debería estar también en un museo, pero bueno. Y el tema es que también se dice que se habría perdido durante la República Socialista, el año 32, y hay otra cosa chiquita que es bien interesante. El presidente no andaba siempre con la piocha, porque la piocha es la que demuestra que esa persona es presidente de la República, sino que los presidentes de la República usaban una piocha chiquitita, así como una medalla. Pinochet la utilizaba como una especie como de orden de cuello, que se llama, que se lleva acá en el cuello en vez de la corbata. El presidente Allende, por ejemplo, lo utilizaba como una medalla en el bolsillo de la chaqueta. Y de repente ya nadie más lo usó. De hecho, fueron ellos dos los que más lo usaban. Dejó de usarse. Bueno, y hay una anécdota muy chistosa, porque el tema de la banda era siempre una sola banda que se pasaba de presidente a presidente, ¿ya? Imagínate cuánto había que remendar esa pobre banda después de 30 años. Hasta que llegó el caso del traspaso de mando entre Ramón Barros Luco a Juan Luis Sanfuente en 1915. Juan Luis Sanfuente era un armatoste 1,92 m, y Ramón Barros Luco era un hobbit como yo que mide 1,60 m. Yo mido 1,67 m, pero bueno. Y la cuestión es que tú te imaginarás cómo le quedaba la banda de Barros Luco al presidente Sanfuente. De pulsera. De pulsera, así que de colet. Entonces, de ahí llegó la tradición de que cada presidente lleva su propia banda presidencial. Entonces, la banda que utilizó Barros Luco se la quedó él y... Bueno, allá que habrá sido... Quizás hay algunos presidentes que la han donado al Museo Histórico Nacional. Y la banda de Sanfuente es la de él, que le quedaba del tamaño que él era. ¿No es cierto? 1,92 m, un tremendo presidente. Entonces, y se inauguran estas costumbres, pero nuevamente, son costumbres. Lo único que es exigido por la ley, en este caso la Constitución, es estar presente, jurar o prometer. Nada más. Todo lo demás... Tradición. Adorno, ya. Tradición. Claro.
parte de la tradición, pero para las cámaras vemos que se pasa la misma banda, en todo caso. Después... Claro, lo que pasa es que si tú ponías un poquito de ojo, tú vas a darte cuenta que hay una banda que está en la testera y de repente desaparece y misteriosamente el presidente del Senado tiene otra banda. Y además también a algunos presidentes les gustaba ponerle un distintivo especial a sus propias bandas. Por ejemplo, si te has fijado, la banda es con una cinta blanca al centro, azul y rojo, ¿no? Pero ese orden no estaba establecido. Hasta el día de hoy no está establecido. Es pura costumbre. Si tú miras cuadros, por ejemplo, de José Manuel Balmaceda, Pedro Montt, en fin, utilizaban los colores de la banda como a ellos se les cantaba. Blanco, azul y rojo, azul, blanco y rojo, rojo, blanco y azul. Entonces, esto era al gusto del consumidor, porque cada presidente tenía su propia banda. Incluso existía una banda vicepresidencial que la utilizaba de repente el ministro del Interior y que en realidad también puede usar la banda del presidente de la República cuando el presidente no está. Yeah. Que era una banda blanca con una cinta azul al medio y una estrella con hojas de laurel. Qué bonita, en todo bonita, caso. no, sí, era simpática. La banda presidencial, por ejemplo, de repente llevaba el escudo de la República. Hay un mito que dice que solamente los militares lo utilizaban. Eso no es cierto porque, por ejemplo, Gabriel González Videla, que no era militar, tenía el escudo presidencial en su propia banda. ¿Me entiendes? Y hay otros presidentes que lo usaron. Es una cuestión de simple gusto nomás. Entonces, ahí tú te das cuenta que una cuestión es lo que marca la tradición y la otra es lo que marca la ley. La ley, claro, que la ley indica algo mucho más simple. O escueto, bueno, sí. Pero hay que ponerle porque es una instancia... Nos falta fiesta. Emocionante y que, bueno, uno puede tener esperanza o no de que las cosas van a ser diferentes. En fin, ya, lo que a cada uno le evoque. Hagamos una pausa para seguir conversando de estas tradiciones de cambio de mando aquí en el programa. Ya volvemos. Estamos de regreso hoy conversando de este mes cargadito que es marzo, con muchos hitos, mucho inicio de calendario, muchos aspectos y, por supuesto, también cuando corresponde el cambio de marzo, el cambio de mando, cada 11 de marzo, cada vez que cambia el gobierno. Nos acompaña hoy día Cristóbal García Huidobro, historiador académico, además en la Universidad de Santiago. Hay harta cosa que yo me quedo con preguntas, harto dato sabroso con esto de las bandas, etcétera, ¿no? Hablabas nos acordábamos hace unos minutos del día que hubo esta réplica o temblor después del gran terremoto. ¿Siempre ha sucedido en el Congreso el cambio de mando? Porque, bueno, antes no existía ese Congreso, claro, existía aquí en Santiago. Pero ¿dónde se hacía antes de llegar ahí? Tradicionalmente, desde que se construyó el Congreso Nacional en Santiago, se hacía en el Salón de Honor. Pero ese edificio también alguna vez no existió, porque el Congreso Nacional era un edificio que se empieza a construir en la década de 1850, y como pasaba mucho en Chile, de repente se acababa la plata, y como se acababa la plata, no había más construcción. Y lo peor de todo es que cuando lo inauguran, estaba recién inaugurado, bonito, incendio. Se quemó, hay que repararlo. Y se quemó varias veces el Congreso. La peor de todas fue en la década de 1890, cuando finalmente hubo que trasladar las sesiones del Congreso a la Universidad de Chile. Entonces, en el fondo, la tradición te indica que los cambios de mando hay que hacerlos en el Salón de Honor del Congreso, pero no siempre ha sido así. Ponte tú, no sé, pues, antes de que existiera el edificio en Santiago, las cámaras estaban divididas, ¿no? Había la Cámara de Diputados, en algún momento estaba donde está hoy día el Palacio de Tribunales, también estuvo donde está ¿cómo se llama? El Teatro Municipal en alguna época, el Senado estuvo itinerante también en distintos edificios. Entonces, usualmente se hacía en el hemiciclo del Senado. Cuando no había un edificio. Porque la lógica era, bueno, si vamos a tener un lugar donde se reúnan las cámaras, que sea en el Salón de Honor. De hecho, la tradición de que sea en el Senado es una tradición muy gringa, porque de hecho cuando de ella viene. Claro, porque lo que pasa es que cuando el presidente de los Estados Unidos se dirige al Congreso Pleno, en los Estados Unidos lo hacen en el Senado. ¿Ah?
Pero bueno, en fin, son cosas que ocurren y que en el fondo tienen esa explicación. Ahora, déjame contarte la historia que la dejamos pendiente del personaje que hubo que traer casi en grillete. Cierto. Ese caballero era Francisco Antonio Pinto, que va a ser presidente por breves momentos en Chile. Había sido vicepresidente de la República desde 1827 hasta 1829. Y él es el que, en el fondo, promulga la Constitución del 28. Entonces, de acuerdo al itinerario de la Constitución, había que hacer elecciones presidenciales el 29. Y él no se quería presentar. Ya estaba muy cansado, no le interesaba. Inventó que se había enfermado, en fin. Entonces no quería. Y su partido, o sea, su grupo político, eran los pipiolos, ¿no? Decía, no, que lo vamos a elegir igual, porque en esta época no hay candidaturas. Tú ponían tu nombre nomás en un papel. Entonces yo quiero que Rocío sea presidente de la República. Pero es que yo no quiero ser... No te estamos preguntando. Entonces, igual se ponían de acuerdo y todo lo demás. Pero, claro, me imagino. Y la cuestión es que Pinto dice, pero es que usted es el único que puede aglutinar las fuerzas, en fin. No quiero. Y si me eligen, voy a renunciar. Así de ¿cómo se llama? Involucrado con su causa de no ser electo estaba Francisco Antonio Pinto. Y cuento corto, ocurre que lo eligen igual. Y durante 2 meses, porque la elección, si no me falla la memoria, fue en junio, y los presidentes asumían un 18 de septiembre, y de hecho eso se va a mantener hasta hasta José Manuel Balmaceda, en realidad. No quiero, y le llega un oficio del presidente del Senado donde lo amenaza que lo va a traer con la fuerza pública encadenado si es necesario para que jure como presidente de la República. Bueno, al final la cuestión se decantó de otra manera. Pinto va a asumir como presidente, pero por otros motivos, para tratar de parar una guerra civil que estaba en ciernes en Chile, a los pocos meses que ocurría todo esto que te estoy contando. Pero imagínate, pues, ¿cuántos irían corriendo para asumir como presidente? Y este hombre no quería, no iba a asumir, y ahí iba a renunciar, e incluso frente a la amenaza, gallardamente dijo no. Está de investigar ese personaje, ¿ah? Pinto, no, es súper entretenido. Es un gran personaje, un gran político de la década del 1820. Yo conozco solamente una tesis y un artículo escrito por la misma persona, que es Juan Luis Osa, que es historiador. Y Juan Luis trabajó a Pinto y tiene un excelente trabajo sobre el tema. Yo creo que hace falta más investigación y Pinto se merece una biografía, además porque Pinto va a estar en las sombras activo en política hasta que se muere, en la década de 1850. Así que vale. Qué interesante ahí para ponerle el ojo e indagar sobre esta única persona que no quería aceptar. Claro, hubo que obligarlo después de que ocurre todo lo contrario, no se pelean por ese puesto. Estaba yo mirando mientras tanto las fotos presidenciales, porque tenía la idea de que a lo mejor ya no se usaba la banda en la foto presidencial, pero sí se usa. Sí. Lo que hizo Boric es no usar corbata. Claro, lo que pasa es que antiguamente lo que tú hacías era usar la banda por dentro, o sea, por dentro de tu chaqueta, no por fuera. Y eso se empieza a hacer... Lo que pasa es que, a ver, cuando a ti te investían como presidente de la República, claro, iba encima del traje, ¿ya? Pero todas las fotos, cada vez que tú la utilizabas, lo utilizabas por dentro. Entonces, por eso cada vez que tú ves un cuadro del presidente de la República, o incluso fotografía, estoy pensando, no sé... a ver, las primeras fotos que me acuerdo, sí o sí, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río en adelante, Gabriel González Videla, el presidente Ibáñez, Frei y Allende, la utilizan por dentro, o sea, perdón, Allende no, pero el presidente Frei por dentro. Y con Allende se rompe la tradición porque de hecho es súper incómodo utilizar terno porque el presidente Allende es la primera persona que va con un traje común y silvestre y no con frac a asumir como presidente de la República. Hay un quiebre, ¿no?, en el protocolo, porque es muy chistoso porque tú ves a todo el mundo vestido pingüino y Allende no. Porque igual quería marcar un punto. Imponiendo tendencia ahí. Claro, en el fondo era porque quería dejar la tradición burguesa, del frac y todo lo demás. Pero usualmente los presidentes ocupaban la banda por dentro, ¿ya? Cuando tenían retrato, en fin. Y desde, a ver, te explico, Carlos Ibáñez del Campo, que usaba uniforme, la utilizaba por fuera porque se pone por las charreteras, ¿no? Entonces se ajusta en la charretera, se cierra la charretera, que estas cosas de adorno que utilizan los militares, usaban ya, ¿no? Y Pinochet también lo utilizaba por fuera. Y desde Pinochet en adelante
está la tradición de que incluso para tu retrato presidencial tú utilizas la banda presidencial por encima del traje y no por dentro. Es un caso, digámoslo, como tú decías, de marcar tendencia. Además estaba pensado en los hombres, porque después viene Michelle Bachelet, claro, y si uno se pone un vestido no hay... No hay dónde ponerse no hay la banda. Pero ella no tuvo ningún problema. O sea, las dos elecciones, o sea, perdón, las dos asunciones, perdón, al mando el 2006 y el 2000... Uy, ha pasado tanto tiempo que yo lo pienso... 2006 fue ayer para mí y fue hace casi 20 años. El 2006 y el 2014... no hubo mayor problema. Bueno, hay una vieja leyenda que le pasó a Bachelet, le pasó lo que no tenía que pasarle y no hubo ningún problema, que te des cuenta de las supersticiones, que es el tema de la piocha. Tanto a Almaceda como a Arturo Alessandri Palma, cuando les iban a poner la piocha, se cayó la piocha, quedó mal enganchada. Y ominoso presagio, dijo Arturo Alessandri cuando se le cae la piocha. Y cuenta la leyenda que es una especie como de maldición, que el presidente que se le cae la piocha, su mandato no solamente va a estar lleno de turbulencias, sino que probablemente no lo van a terminar. Bueno, al presidente Allende no le pasó nada de eso y no terminó su mandato. Pedro Aguirre Cerda tampoco y no lo terminó, pero murió de causas naturales. A la presidenta Bachelet se le cae la piocha en un momento y después se le volvió a caer en su segundo mandato porque le quedó enganchada en la puerta del Ford Galaxy después del Te Deum y se cayó la piocha y se la recoge uno de los escoltas. No pasó nada. Pero está la vieja historia de que tú sabes que la piocha es hueca por dentro, es un relicario. Entonces, donde está el escudo se abre. Entonces, Arturo Alessandri puso un papelito dentro de la piocha, lo cierra, ¿ya? Cuando él parte al exilio el año 24. Y cuando llega el 25 como presidente, vuelve a ser presidente, le muestra a sus ministros, vengan para acá, a ver saque el papelito. ¿Qué dice el papelito? Le pregunta a su ministro del Interior. Volveré presidente. Bueno, será. Qué increíble todas estas historias. Bueno, estamos en el tiempo para hacer pausa hoy día conversando sobre toda esta, se podría decir hasta mitología en torno al cambio de mando que se da los 11 de marzo cuando hay cambio de gobierno. Por supuesto, este año no tenemos, todavía faltan un par de añitos aún de gobierno. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en la hora del museo repasando todo el rito que es el cambio de mando, se me confunde, mando con marzo. Bueno, un gran cambio de vida para todos, realmente, aunque uno a lo mejor, no sé, si hay personas que no están vinculadas al mundo colegio, universidad, como sea, nos llega a todos. Sí. No hay forma de escapar a marzo. Yo el 4, cuando partíamos las clases, yo no quería ir a hacer clases. Mi señor me dice, levántate, tienes que ir a hacer clases. No quiero. No. Ay, pero bueno, para que vean que no solo los estudiantes sufren, los profesores también. Sí. De hecho, me acordé de un chiste. No quiero ir a clase, pero tú eres el profesor, tienes que ir. Bueno, sí, estuvo cerca de ser eso. Sí. Yo he sido profesora también y te comprendo perfectamente. No es de lata, es simplemente como que uno está acostumbrado a la anterior rutina, entonces volver a cambiar es como medio complicado. El cambio más que nada. Hemos hablado de varios temas, pero al final comentamos unas supersticiones y esto del papelito ahí en la piocha que es hueca. ¿Hay algo más? ¿Hay amuletos, por ejemplo? ¿Hay alguna otra cosa así, un dato escondido por ahí? Mira, en realidad hay varios elementos que ya, por ejemplo, desaparecieron de los cambios de mando y de lo que era tradicionalmente, llamémoslo así, el boato presidencial, tanto de la vestimenta como, por ejemplo, el sillón de O'Higgins. El sillón de O'Higgins, que nunca fue de O'Higgins, está en el Museo Histórico Nacional, de hecho. Cuando uno va a la sala, hay una parte donde está Ulk, que es el perro de Alessandri. Claro. Al lado está el sillón. Ese sillón lo utilizaba Joaquín Prieto. Y de ahí en adelante era el sillón de los presidentes de la República y eventualmente lo terminaron llevando al museo. Y le llaman el sillón de O'Higgins, que nunca fue de O'Higgins, así como la piocha nunca fue la piocha, ¿ya? Pero ese sillón era
el sillón que usaba el presidente de la República para sus retratos, ponte tú, que se hacían en un salón que ya no existe en La Moneda, como originalmente era el Salón Rojo. Hay otro Salón Rojo que ahora tiene otro nombre. O sea, el Salón Rojo, que era originalmente el Salón Rojo, ahora tiene otro nombre, es como un salón de paso, pero era una especie como de gran rectángulo, que una de las paredes estaba adornada con estrellas. Entonces, el presidente de la República tenía un espacio donde se ponía, justo cabía el sillón. Así estaba incluso casi dibujado. Y ahí el presidente de la República ponía su mano sobre el sillón, sacaba la foto, en fin, recibía a los grandes dignatarios. Era como el salón de recepciones de La Moneda. Hoy día tiene más salones, está el Salón Montvara, en fin, y otros más. Se perdió eso. Se perdió también bueno, como te decía, el uso de la vestimenta tradicional, claro, ¿no es cierto? Ya no hay de la levita, ni corbata, en fin, que el presidente siempre llegaba en calesas, llegaba a caballo. Eso se restauró durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, porque el padre también lo usaba junto con el Ford Galaxy, pero ya al final de su mandato, porque se lo regala la reina Isabel al gobierno de Chile en esa época. Y te diría yo, ¿qué más? Bueno, en realidad como las supersticiones que existen era el tema de la piocha, si se te cae o no, y lo que le pasó. Bueno, pero nuevamente es una superstición porque ha habido casos donde no ha pasado. También está el tema, algo que se perdió era el bastón de mando. Antiguamente, los presidentes de la República, al igual que en Argentina, no solamente recibían la banda presidencial, sino que recibían un bastón, el bastón de mando, ¿ya? Que era algo muy militar por lo demás. Y Chile es un país que inició su vida independiente con gobiernos militares. Sí. O sea, de hecho, de los primeros presidentes civiles que vamos a tener, y que hayan terminado su mandato, ese va a ser Manuel Montt en la década de 1850. Entonces, vas a tener 30 años de vida independiente gobernado por militares, ¿me entiendes? O sea, O'Higgins, Carrera, Freire, Francisco Antonio Pinto, todos eran militares. Entonces, la idea del bastón de mando, que es muy propio ¿cómo se llama? De la tradición militar, eventualmente con los gobiernos civiles se pierde. En otros países como Argentina, no, ponte tú. O incluso hay países como el caso de Bolivia que tienen símbolos que son distintos a la banda, pero que se asemejan a la piocha. Por ejemplo, en Bolivia existe esta condecoración que es como una especie de gran medallón que habría sido de Bolívar, en fin, y que se utiliza como símbolo también del mando. En Ecuador todavía se utiliza también el bastón de mando. En fin, nosotros no. Pero fíjate que la forma en que está constituida la enseña de la banda presidencial es una cuestión muy europea. En la tradición de las órdenes de caballería europeas, en fin, siempre de la banda cuelga el distintivo de la orden y que además se lleva con una especie de gran cruz o de estrella en el pecho, ¿ya? Entonces nosotros tenemos eso porque esa es la piocha de O'Higgins, ese es el símbolo en el fondo. Y además también hay presidentes de la República que utilizan bandas. Cada presidente tiene sus bandas particulares. Por ejemplo, la banda del presidente Elwin era extremadamente gruesa, ancha. No gruesa. La banda del presidente Boric es una banda mucho más delgada, pero se nota que es de doble raso. Mientras que y tiene no es de raso, es de otra tela, mientras que las otras telas eran siempre de raso, seda. Más brillante. Más brillante. Por ejemplo, si ustedes, nuevamente, yo sé que esta es la hora del museo y le estoy haciendo mucha propaganda al museo, pero es que vale la pena ir, por si acaso. Sobre todo para el tema que estamos hablando hoy. Y además porque nuevamente es gratis, así que vayan, aprovechen. Cuando uno va, hay una sala que es donde están algunas bandas presidenciales que se han ido donadas. Y ahí tú te das cuenta que el color, la variación de los colores ha cambiado. Y de hecho, por el paso del tiempo, algunas bandas ya no son azules, no tienen azul, tienen celeste. Sí, claro, desteñida. Entonces, pero todo y el tema de los flecos que utilizan, la roseta, todo eso dependerá del gusto del presidente de turno, ¿no? Pero lo que yo creo que importa más es cómo se mantienen algunos elementos de la tradición. El traspaso pacífico del poder, que para nosotros casi no es tema. Hay países que sí es tremendo. Un tema. Las enseñas del mando y que siempre se realiza de una manera más o menos similar, ¿no? O sea, tú decías, claro, no hay guión, pero en el fondo hay un guión que es tradicional. Y eso yo creo que es lo importante. Ya todos saben la estructura. Claro, porque te da un sentido de continuidad. Y eso es lo más importante. Eso es lo más republicano de todo. Cristóbal, nos queda poquito tiempo, pero
se pasa la banda presidencial, se toman de la mano, o sea, en un abrazo, depende de la afinidad política. ¿Qué pasa ahí? Depende de la afinidad política. Por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, el cambio de mando entre Aylwin y Pinochet, se dan la mano, ¿ya? Y de hecho, Pinochet es el que le pasa la piocha de O'Higgins a Aylwin, ¿ya? O, por ejemplo, de Aylwin a Frey, de Frey a Lagos, fue con un abrazo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay afinidad. El cambio de mando más frío en la historia de Chile es el de Frey con Allende. Hay toda una historia. Eduardo Frey y Salvador Allende eran amigos, yuntas y de pasar vacaciones juntos, y hay una cantidad de anécdotas maravillosas entre ellos. Pero el año 64 se rompió esa amistad, producto de la campaña política, ¿ya? Y Allende nunca le perdonó a Frey que no lo saliera a defender. Entonces, no se hablaron. Habían sido senadores ambos durante años, en fin, amigos, pasaron unas peripecias bien curiosas, y no se volvieron a hablar. Hasta el día del cambio de mando. Bueno, hay una historia previa también, pero en el fondo, el día del cambio de mando, tú ni siquiera se miran a la cara. Ese es el tema. Ese es el nivel de ley del hielo. Más de Allende hacia Frey que de Frey hacia Allende. Pero si tú miras las grabaciones, que hay pocas de la época del cambio de mando, te das cuenta que el sentido es, el clima es frialdad. Frialdad, y además había mucho revanchismo, porque era muy de barra brava ese cambio de mando. Entonces, nuevamente, las notas las da la relación de cada persona. Si tú te fijas, Piñera y Bachelet se despedían de abrazo, beso, etcétera, porque en el fondo eran amigos y se conocían de la vida, vacacionaban juntos. Eran vecinos de vacaciones. Entonces, en ese sentido, el nivel de conocimiento y cordialidad era mucho mayor. De Aylwin a Pinochet no se podía esperar otra cosa, y de hecho, bien notable. Y así, tú te das cuenta. Pero, nuevamente, yo me quedo con el sentido de continuidad, que eso es lo que hay que rescatar. Sí, se entiende que es una ceremonia civil republicana importantísima, y que, claro, no estamos temiendo, como pasa en otros lugares de América Latina, que puede haber un atentado, que puede pasar, o que la persona no va finalmente a asumir el mando. Sí. Afortunadamente mantenemos todas estas tradiciones republicanas. Cristóbal, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles sabrosos de esta fecha histórica para nosotros los chilenos. Muchas gracias por la invitación, y nuevamente vayan al museo. Vale la pena. Es un hermoso museo. Es un hermoso museo, y hay una serie de piezas que a uno le hacen mucho más fácil esta cercanía con la historia. Así que gracias, nos despedimos aquí. Nosotros nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.